¿Cuáles son las obligaciones o los deberes, ¿no?, que tiene un hombre hacia una mujer en el Islam? Vamos a verlo. La primera de todas ellas, de estas cuestiones, y además es una que genera muchísima contradicción, especialmente en el contexto actual, en este siglo XXI, donde interpretamos las cosas casi sin límites, es el punto de proveer económicamente por su familia, ¿sí? Y esto genera mucha contradicción porque nos remite mucho a la famosa idea de el hombre entonces es el que provee, la mujer es dependiente de él, etcétera. Y lo vemos como algo negativo, sobre todo, como digo, en un siglo en el que la mujer pues claramente se ha emancipado y ha trabajado de forma ardua, dura e intensa, pues para conseguir una serie de derechos, ¿no?, que antes le eran privados. Aquí quiero puntualizar, ¿vale? No voy a hablar de estos derechos y de estas obligaciones sin matizar, porque creo que ahí es donde está la clave, en el detalle. Lo primero de todo, partimos de la idea de que estemos en el siglo VIII o estemos en el siglo XXI o en el siglo 30, existe una naturaleza, digamos, biológica o un rol ya previamente asignado, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí?, el hombre siempre ha tenido, digamos, este carácter o esta naturaleza proveedora hacia su familia. Y esto es algo intrínseco, es decir, al hombre le sale de forma natural el hecho de ese deseo de querer cuidar o de querer proteger o mirar por su familia, ¿sí? Ahora bien, las circunstancias hoy en día, como digo, son totalmente diferentes, porque lo cierto es que la mujer no tiene ninguna necesidad de que el hombre vele por ella en un sentido, digamos, estrictamente, pues eso, económico, laboral, etc. Ahora bien, y aquí caemos en otro error, en hacer mucho presentismo, en el hecho de oh, qué absurda esta idea cuando pues al final yo trabajo, mi marido también trabaja o no sé qué, no sé cuántos. Vale, tú estás hablando de tu contexto, de tu país, de tu realidad. Pero no olvidemos que este mensaje es atemporal, no olvidemos que es un mensaje universal y que por tanto existen muchísimas otras realidades que confluyen en espacio-tiempo junto a la tuya. ¿Vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que quizás el rol de hombre proveedor primitivo, así entre comillas, que tú tienes en la cabeza, no lo ves manifiesto en la sociedad en la que vives. Pero en cambio, si te vas a otras partes de África, donde hay tribus que tienen otra forma de vida, ahí vas a ver claramente reflejada la importancia de ese rol. ¿Sí? Y si lo extrapolas a otro contexto histórico, a otra época, también vas a ver el valor y el sentido que esto tiene. Por una razón muy sencilla. Y creo que este es el daño que ha hecho a día de hoy el feminismo, de la forma en la que se ha planteado o de la forma en la que se ha instrumentalizado, ¿no?, o convertido en una especie de ideología política, ¿vale? Una cosa es el feminismo inicial, de la forma en la que surgió, y otra cosa son todas las ideas que a día de hoy pululan por ahí, ¿sí? Y una de ellas es el hecho de que además es que no nos hemos dado cuenta que nos la han metido doblada, es decir, nos hemos creído el cuento entero cuando es algo que va en contra de nosotras, ¿no? La idea de la mujer es autosuficiente, puede con todo, asumiendo incluso ese rol masculino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos hemos convertido en unas superwoman, los hombres se han relajado literalmente, ¿sí? Y al final nosotras tenemos que hacer el trabajo por dos. Porque sí, está muy bien ser independiente, está muy bien emanciparse, está muy bien tener tus derechos laborales, etcétera. Pero ahora bien, cuando llega una época en tu vida en la que decides ser madre, ¿quién está ahí para acompañarte en ese proceso? ¿Sí? ¿Quién está velando por tus derechos de maternidad o de crianza? Porque bajo ese paraguas o esa visión de mujer superwoman, ¿sí?, en la que puedes con todo, al final estás saliendo, o sea, sales perdiendo tú. Por una razón muy sencilla, porque te toca estar trabajando cuando estás embarazada de 8 meses, cuando a ti lo que tu cuerpo y tu naturaleza te pide es estar en casa en reposo. Y tienes que estar haciendo frente a pues un parto con toda su recuperación y una crianza que por los permisos de maternidad es tremendamente insuficiente, ¿vale? Y al final tienes que renunciar, es decir,
estas ideas actuales de supermujer te han llevado ¿a qué? A tener que hacer sacrificios por cosas que quizás no quieres sacrificar. Al hecho de tener constantemente la sensación de que no llegas a todo. A tener constantemente el deseo de tener más libertad para tomar decisiones. Pero ojo, es que tendrías libertad si no fuese porque has comprado el discurso entero. ¿Vale? Y esta es una de las cosas. Entonces, cuidado con juzgar pues este tipo de ideas desde el presente o desde nuestra propia realidad. ¿Sí? Y en concreto, este deber, esta obligación del hombre como proveedor de su familia es algo que permite claramente el hecho de que el trabajo en equipo sea exitoso, el hecho de que pueda salir adelante la familia entendida tal y como de forma tradicional se ha visto, ¿no? Ese núcleo familiar. El hombre no es solo un donante para que nosotras tengamos hijos. A nivel antropológico y sociológico e incluso biológico, el papel del hombre también trasciende ese momento de transferencia genética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la mujer... Además es que, como digo, a nivel antropológico hay muchísimos cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer, pero que en paralelo también se reflejan en el hombre, ¿sí? No me voy a meter a hablar de todo esto, pero la idea base es, cuando una mujer tiene a su criatura, necesita al lado a alguien que pueda proveer por ella y por su criatura, de forma natural. Una mujer, cuando está recién parida, necesita que alguien sea la persona encargada de mimarla, de cuidarla, de protegerla, de sostenerla, ¿sí? De darle ese sustento más básico. Es decir, es que incluso el hecho de que alguien cocine para ella, para que ella pueda centrar todo su energía, digamos, y todo su tiempo en esa nueva criatura que acaba de nacer. Y esos roles de padre, de madre y de hijo se ven muy bien reflejados, como digo, en otras culturas que a día de hoy existen en otras partes del mundo. ¿Sí? Cuando pensamos en una tribu africana, no ves a la mujer saliendo a cazar. La ves sentada en el poblado dando el pecho a su hijo y cuidando a su hijo, mientras el hombre es el que sale a cazar. ¿Sí? Y sí que esta idea es muy primitiva, que aquí van a venir con el género, pitos y flautas. Pero lo cierto es que por muy, arcaico que nos parezca todo esto a día de hoy, es lo intrínseco al ser humano, es lo natural en el ser humano. Otra cosa es que se haya desvirtuado, por todas las ideologías actuales que nos han, que nos han llevado a vivir en el mundo en el que vivimos, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos en el Islam de esas obligaciones, estamos hablando de que una de ellas, sin duda alguna, es el hecho de proveer por su familia. Y dentro de proveer, aquí ya no solo estamos hablando de a nivel económico, que es lo que siempre se entiende, sino también proveer a nivel emocional. ¿Sí? Proveer en todos los sentidos. ¿Eso hace que la mujer tenga una posición más vulnerable y dependiente con respecto al hombre? No. El hecho de que el hombre asuma ese rol de proveedor, lo que le da a ella es libertad. Libertad para decidir. Cuando en un matrimonio, sí, el hombre tiene ese rol, ella puede trabajar, puede estudiar, puede hacer, pero si en algún momento de su vida decide ser madre, va a tener la libertad para escoger si quiere quedarse en casa, dedicándose a la crianza de sus hijos durante unos años o no. Y esta es una libertad que a día de hoy el sistema no nos da, en absoluto. Es más, las pautas están súper claras y súper bien establecidas. Ya digo, tantas semanas de maternidad, tantas semanas de baja por esto, tal, que al final tienes que hacer malabares y estar juntando vacaciones y días festivos para poder estar con tu criatura. Por eso digo que es antinatura. Y nos llevamos las manos a la cabeza y salimos ahí a pelear los derechos de la infancia y de la crianza y tal y que cual, cuando realmente el origen es que ha habido una inversión, ¿no? O sea, no, se han invertido los roles. Esa es la cosa. Y por eso a día de hoy
estamos tan agotadas o por eso a día de hoy sentimos que buscamos unos derechos y una libertad que en realidad no tenemos, ¿sí? Pero bueno, como digo, por muy primitivo que a nosotros nos parezca en el presente, por la sociedad en la que vivimos, tenemos que tener en cuenta otros contextos. Y es más fácil quizá entenderlo desde ahí, desde la forma en la que se aplica en otras realidades o en otros grupos sociales, ¿sí? Donde sí que se honra el rol de un hombre y una mujer y el rol que tienen como familia. Porque, como digo, el feminismo actual ha caído mucho en ese error de incluso criticar mucho al hombre, ¿no? Como que no necesitamos a los hombres para nada, creando aún más división y más confrontación entre unos y otros, cuando realmente el trabajo de un hombre y de una mujer es en equipo, es complementario, es necesario mutuamente, ¿sí? Y debe dignificarse y apoyarse de la misma manera. Entonces, bueno, sé que este primer derecho y obligación, ¿no? Obligación para el hombre y derecho para la mujer, es algo que confronta mucho, que genera mucha controversia, sé que va a haber mucha gente que en los comentarios, pues bueno, se va a generar el debate, pero desde luego que para mí tiene todo el sentido y toda la lógica del mundo cuando lo pienso desde ahí. Cuando lo analizo, ya no solo a nivel religioso, sino también a nivel antropológico y a nivel sociológico. Cuando tengo en cuenta la naturaleza del ser humano. ¿Vale? Segunda obligación que tiene el hombre hacia la mujer, pues por supuesto el hecho de tratarla bien, ¿sí? Con amabilidad. Y el tratarla bien no solo me refiero a un trato verbal, sino también el hecho de no incurrir en falta y no dañar a esa persona ni a nivel físico, ni a nivel emocional, ni a nivel mental, ni tampoco en la intimidad. Y con esto hay muchísimo abuso, ¿sí? Este es uno de esos deberes o de esas obligaciones que no se cumplen adecuadamente. En las relaciones muchas veces se alza la voz, no se grita, se pega incluso, se humilla a la otra persona, se la falta el respeto y todo esto va en contra de esos derechos y de esas obligaciones, ¿sí? Cuando digo el tratarla con amabilidad y el tenerla presente, el no hacer nada que la dañe a ella en ningún sentido, también me refiero al hecho de tener en cuenta su opinión, al no vivir como si estuviese solo, sino tenerla presente. Ella no es un mueble de la casa, ella es una persona con su propia opinión y tener en cuenta su opinión a la hora de tomar una decisión u otra, a la hora de hacer una cosa u otra, es sin duda una muestra de amor y de cariño y de esa mawadda y de esa rahma, ¿no?, que tiene que existir dentro de un matrimonio. La obligación número 3 por parte del hombre hacia la mujer, pero como veis, también de aquí se extrapolan cuáles son, por otro lado, pues esos derechos que el hombre tiene y demás, pero bueno, si no, haré otro vídeo hablando específicamente sobre las obligaciones de la mujer hacia el hombre. Pero bueno, como veis, cuando pensamos en ello podemos extrapolar o deducir que si una cosa es obligación, es derecho para la otra, ¿sí? La tercera obligación del hombre hacia la mujer está el hecho de satisfacerla a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. A nivel emocional, ¿cómo? Pues a través de la escucha, ¿sí? A través de la comprensión, a través de los buenos consejos, las buenas palabras, dándole esa buena comunicación, esa validación de sus emociones. Y luego a nivel íntimo, pues a través de el acto sexual, ¿sí? Es importantísimo en este ámbito y haré un vídeo hablando sobre la intimidad o sobre la sexualidad en el Islam. Es importantísimo el que tanto hombre como mujer vean satisfechas sus necesidades, ¿vale? No solo el hombre. Otro de los deberes que él tiene hacia ella y que al final todo esto se deduce, porque puede haber gente que aquí también me diga, pone el dalil, ¿no? La prueba, ¿no? Referencia del Corán o del Hadith. Aquí hay una base. No te voy a dar la referencia exacta del Corán. No todo lo que digo aquí aparece de forma explícita
o textual y literal tal y como te lo estoy compartiendo, sino que es la enseñanza que se deduce o que se extrapola, ¿sí?, de la ética coránica, de lo que supone una relación, del trato que hay que tener hacia otra persona, ¿vale? Al final, el Corán es muy claro en su mensaje y dentro de esa claridad es una constante invitación a la reflexión, a cuestionar, a repensar, a desarrollar ese propio criterio, ¿no?, y ese sentido crítico. Así que, en lugar de decir, dame la frase exacta y me la tatúo aquí prácticamente, ¿no?, la memorizo a pies juntillas y ya está, no. Reflexiona sobre lo que Allah te está diciendo de lo que es una pareja y extrapola de ahí, ¿no?, integra, implementa en tu vida esas enseñanzas para poder tener una buena relación con la otra persona. Que no haya la necesidad de que Allah subhanahu wa ta'ala tenga que poner en el Corán necesitas cumplir las necesidades físicas en la intimidad con tu mujer. No. O sea, si Allah te está diciendo lo que tú eres para ella, lo que ella es para ti y el cómo debe funcionar esa relación, si tú tienes el ejemplo en la sunna, ¿no?, el ejemplo del propio profeta Muhammad, ¿no?, sallallahu alaihi wasallam, y cómo actuaba con sus mujeres, tú de ahí, de cada uno de esos escenarios, de cómo él bebía del mismo lugar del vaso que ella, de cómo él la acariciaba, de todas esas muestras de cariño y de amor, tú de ahí puedes extrapolar perfectamente cuál debe ser tu conducta y tu comportamiento, ¿vale? Así que bueno, al final mis vídeos tienen una parte, vamos a decirlo así, de teoría, pero también son una invitación constante a que repienses. Repensar, no pensar, sino repensar, porque muy probablemente tú ya tienes una idea muy clara en tu cabeza, pero lo que te invito es a que la cuestiones, a que le añadas esos matices, a que, crees un nuevo mapa mental con tus propios conceptos que te permitan poder entender el Islam de una mejor manera, adecuada a tu contexto y no en base a lo que te dice fulanito o menganito, ¿sí? Porque al final todos somos seres humanos, todos podemos cometer errores, ¿sí? Y por tanto, todo lo que compartimos también tiene esa parte de interpretación, ¿vale? En fin, como digo, la obligación número 4 del hombre hacia la mujer es el hecho de poder, apoyarla y respaldarla en su propio desarrollo emocional, también profesional y educacional, ¿sí? Es decir, no está permitido el hecho de que tú prohíbas a tu mujer que estudie o que salga ahí fuera a trabajar. ¿Sí? Lo digo porque hay muchos hombres con esto que rápido cogen la vara por el mango, ¿sí? Y rápido caen en ese error de yo no quiero que mi mujer trabaje o que mi mujer estudie o que mi mujer tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Una ama de casa? Que voy más allá, que sea poco más o menos que una esclava ignorante. ¿Eso es lo que quieres? Porque es obligación para todo musulmán, sea hombre o mujer, esa búsqueda del conocimiento. Y una mujer que tiene una formación, ¿sí?, que tiene, digamos, un bagaje, pues eso, una educación, una profesión, es una mujer que está más capacitada para luego poder transmitir a los hijos todo ese conocimiento. Y aquí ya me adelanto un poco, el rol de la crianza de los hijos no es exclusivo de la mujer. El hombre también tiene que tener una participación activa en ello. Y ese es otra de las obligaciones del hombre, ¿sí? Que también parece como que pasa por encima, ¿no? Siempre se tiene esta idea de el hombre es el que sale a trabajar y aporta dinero en la casa y la mujer es la que se encarga de la casa y de la crianza de los niños. No es así. No es así. Aunque culturalmente nos lo han enseñado así. Aunque esa muchas veces es la idea que se tiene. Pero la mujer no está obligada a ser ama de casa, a llevar toda esa responsabilidad. Ni con la casa y con estos quehaceres, ¿no?, diarios, ni tampoco con la crianza de los hijos. De nuevo, hay un trabajo en equipo. Está claro, es que ya por deferencia, es que ya es lo que os decía de que tiene que estar la misericordia presente ahí delante, ¿no? Y ese apoyo mutuo. Si tu marido está todo el día trabajando fuera, ¿tú qué vas a estar? ¿Tumbada en el sofá viendo telenovelas y esperando a que vuelva? Pues no, lo lógico es, si uno hace fuera, el otro hace dentro. Pero
ahí es donde está esa flexibilidad que os hablaba en el vídeo anterior. Nunca debe haber ese checklist, nunca tiene que haber ese reproche hacia el otro de es que yo estoy trabajando fuera y cuando llego a casa espero que tengas la comida preparada. No, no es así. ¿Sí? Si ella ha podido preparar la comida porque, como digo, hay un poco ese equilibrio, ese mirar por el otro, pues bien. Pero si no, pues él llega y se pone a ayudarla en la cocina, igual que ella le ayuda a él en otras cosas. O sea, el profeta Mohammed también cocinaba, el profeta Mohammed también limpiaba, ¿sí? O sea, muchos de los roles que automáticamente asociamos o atribuimos al Islam son cuestiones culturales, ¿sí? Entonces, bueno, en relación a esta obligación que digo, tú no puedes prohibirle a tu mujer el hecho de que no estudie o que no trabaje. Ella tiene libertad para eso. Y no solo eso, sino que dentro de esa libertad es tu obligación como marido apoyarla en eso, ¿sí? Que haya esa... Entonces, si la mujer dice, yo quiero estudiar una carrera o quiero tal, tú tienes que darle esa libertad y tienes que estar ahí apoyándola en sus estudios. Sí, lo mismo a nivel profesional. Si ella elige quedarse en casa, pues ya está, la apoyas. Pero si ella elige salir a trabajar, sea media jornada porque quiera conciliar así o sea jornada completa, tú también tienes que apoyarla en eso. Lo que no puede ser es que como ella sale a trabajar fuera y yo también, ¿quién hace la casa? Pues entonces la castigo. ¿Sí? Porque esto lo he visto también. Casos de, no, es que yo no quiero una mujer que trabaje fuera de casa, porque yo esto de la cocina no me gusta, o el poner las lavadoras o limpiar la casa no me gusta. Entonces, no me esfuerzo tampoco en aprenderlo, sino que lo delego en ella. Y si para que esto funcione yo tengo que poner más carga sobre ella, ¿sí? Para que se dé cuenta de que su rol está en casa, lo voy a hacer. Y hay hombres que salen fuera a trabajar, no hacen nada en casa, están viendo que ella está trabajando y que está haciendo el doble porque hace fuera de casa y dentro de casa, y los tíos están panchos, porque lo que quieren es que ella se queme, es que ella llegue a ese punto de burnt out, ¿sabes? O sea, como de llegar al límite para que desista de ir a trabajar, para que ella misma diga, no puedo con todo, es demasiado, los niños, la casa, el trabajo, pues dejo el trabajo y ya está. Y al final ellos consiguen lo que quieren, que es que ella se quede en casa. Pero ¿cómo han llegado a eso? Ah, no, yo la dejo que haga lo que quiera. ¿Sí? Pero hay una manipulación ahí detrás, porque es como yo la dejo que haga lo que quiera, pero yo no voy a apoyarla en eso. Yo no voy a estar ahí. Así que mucho cuidado con eso. Porque como digo, estas situaciones generan mucho conflicto. Y generan mucho conflicto precisamente porque no se conocen esos derechos y esas obligaciones. Y porque por encima de esa base no se está actuando con esa flexibilidad y con ese respeto y con esa misericordia, ¿no? Hacia la otra persona. Así que también importante tener en cuenta todo esto, ¿sí? El hecho de que hay que apoyarla en esas capacidades. Y lo mismo a nivel espiritual, o sea, en ese apoyo emocional, educacional, profesional, también entra la espiritualidad, ¿no? Esto es algo que ya hemos hablado también en otro vídeo, que te lo dejo por aquí, que es el propio significado de ser la mitad del din, ¿no? ¿Qué significa ser la mitad del din de alguien? Pues está también el hecho de acompañarla en ese desarrollo espiritual y viceversa. Es decir, el hecho de que nos podamos mutuamente animar a mejorar nuestra práctica religiosa, el que yo te recuerde a ti que hay que hacer la oración, o que tú me propongas el hacer un dua conjunto, o que podamos hacer lectura del Corán juntos, o que podamos hacer el viaje, ¿no? La umra juntos, etcétera, etcétera. Tiene que haber también esa mirada hacia el otro.
Entonces, bueno, estos serían de alguna manera los deberes. El último que quiero mencionar, así que, bueno, ya lo he comentado de alguna manera, es lo de la crianza de los hijos, porque también con esto se asocia mucho ese cuidado a la mujer. Y es indudable que durante los primeros años de vida del menor necesita mucho más a su madre que a su padre, en el sentido no de presencia, sí, sino ya también a nivel físico, es decir, la madre es la que amamanta, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente esa parte no la puede hacer el padre, pero no solo eso, sino que el propio vínculo, ¿no? Cuando se dan las famosas crisis, ¿no? De los bebés a los 3 meses o a los 6 meses o a los 12 meses, ¿no? Esa ansiedad por la separación de la madre, eso está como mucho más presente hacia uno de los cónyuges, ¿no? En este caso de la madre más que del padre. Pero eso no exime al padre de responsabilidad, ya no solo económica a la hora de que tenga que salir a comprar pañales para su hijo, sino también el hecho de cambiarle los pañales, el hecho también de jugar con sus hijos, ¿sí? De involucrarse en la educación, igual que ella, ¿sí? Vale, el hombre, ejemplo, ¿no? El hombre está fuera de casa todo el día trabajando y la mujer está en casa con el bebé. El nivel de implicación, en principio, no va a ser el mismo, pero eso significa que él no haga nada cuando llegue a casa, no, todo lo contrario, cuando llega a casa tiene trabajo con su hijo y es, pues, ahora delego, ahora hago un relevo de ese rol y me pongo yo a jugar con mis hijos, ¿sí? Mientras mi mujer descansa, que lleva todo el día con ellos, o mientras mi mujer se da una ducha y sale a dar una vuelta o hace lo que sea, ¿sí? Porque esa crianza es compartida. Es ponerse al final en el lugar del otro. Si lo veis, todo lo que estoy diciendo es sentido común. O sea, aquí estamos hablando desde ese paradigma islámico, ¿sí? Pero realmente es que es, como digo, lo equilibrado, lo natural, lo coherente cuando pensamos en el trato de los seres humanos, ¿no? Tal y como debería ser. O sea, si tú eres una buena persona y tienes un buen corazón, es que sale de ti hacer esto. ¿Sí? Sin que la otra persona tenga que estar reclamándote tiempo, espacio, lugar, etcétera, ¿no? Así que bueno, este punto también quería dejarlo claro porque también es otra de las cosas en las que se delega mucho más la crianza de los hijos y no. El hombre también tiene que pasar las noches sin dormir, igual que la mujer, ¿no? No solo ella porque es la que está dando el pecho, pues ella da el pecho y luego él pues se levanta y le da un biberón. O él se levanta para cambiarle el pañal, ¿no? Pero también hay que dar un poco ese dar y recibir, ¿no? Todo el rato. Y en definitiva, como digo, es importante tener presente que debe ser un trabajo complementario de ambos. No debe haber un tipo de rol rival, ¿no? Es decir, no hay que entender cada una de estas cosas como tú contra mí, sino todo lo contrario, los dos frente a la vida, ¿no? A esos problemas que puedan venir, ¿no? Ese trabajo en equipo es fundamental. Y bueno, espero que con estos deberes del hombre hacia la mujer también se vean reflejados cuáles son los derechos que ella tiene y al mismo tiempo, pues, cuál es su forma de proceder. Porque como hemos dicho en otro vídeo también, los derechos y las obligaciones de unos y de otros son equitativos. Así que igual que yo estoy diciendo que el hombre tiene que proveer económicamente y emocionalmente y tal, de la misma manera, sí, la mujer tiene que también actuar bien con él, sí, o sea, la mujer también tiene que tratarle con amabilidad, con ese cuidado, ¿no? Tiene que apoyarle en su propio desarrollo laboral, profesional, emocional, a él, ¿sí? Y de la misma manera, pues la mujer tiene que, digamos, dignificar a su marido en el sentido de, pues igual, no exponerle, ni humillarle, ni hablar de él a otras personas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que se entiende. Pero si queréis que haga otro vídeo específico sobre los deberes de la mujer hacia el hombre, dejádmelo en comentarios e inshallah lo grabaré, ¿vale? Pero bueno, a grosso modo, estos son, sin duda alguna, esos derechos y obligaciones que debe haber dentro de un matrimonio entre unos y otros. Y espero, inshallah, que sea de beneficio.